está el teléfono, para que ustedes sepan, se los dejo claro. Bien, tengo a Rafael Candanedo también. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Genaro López, hijo, abogado o parte del equipo de abogados de Genaro López, que ayer estuvo en las fiscalías que están aquí cerca, ubicadas en el edificio Central Park, en Transísmica, donde están las fiscalías especializadas. Y de allí lo enchirolaron. Pero puede darle el paso. Bienvenido, profesor Candanedo. Usted que ha sido dirigente de los grupos, de los gremios periodísticos, un luchador por la democracia de este país, un defensor de la democracia de este país, que estoy seguro también sacó su pañuelo blanco en la década del 80 peleando por democracia, justicia y libertad. ¿Qué reflexión nos puede hacer o qué análisis nos puede hacer de lo que está pasando en este momento en Panamá? Bueno, Álvaro, hay dos aspectos que me gustaría señalar. Uno es el síndrome de negación. Algo de lo que tú has estado hablando justamente es el síndrome de negación. Soundtrack es uno de los factores. Nuestro país tiene tal grado de desigualdad, es uno de los campeones mundiales de desigualdad, que tú ves que la protesta en Darién tiene un signo, la protesta en Veraguas tiene otro signo, la protesta en Chiriquí tiene otro signo. Son muchas protestas al mismo tiempo. Entonces la gente que no quiere conocer la verdad le ha echado toda la responsabilidad a Soundtrack. Soundtrack es responsable de parte de las protestas, pero muchas de las protestas tienen otro signo. Entonces yo creo importante justamente en defensa de la democracia ver dónde está la verdad, dónde se encuentra la verdad. Entonces nosotros estamos viendo un síndrome de negación, que en lo más lamentable es que ese síndrome de negación en el primer lugar está en la presidencia de la República. La persona que tiene el mayor grado de responsabilidad hace papel de ignorantón y no consigue entender que hizo Chiari, que hizo Porras, que hizo Ernesto de la Guardia en momentos como los que estamos viviendo. Entonces se ha convertido en una persona que, por ejemplo, está violando la ley orgánica de la Policía Nacional. Reiteradamente, la ley orgánica de la Policía Nacional hay que cumplirla. Mire, el artículo 3 de la ley de la Policía Nacional establece que la policía tiene que proteger la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de quienes se encuentran bajo jurisdicción del Estado. Y está basada esa ley de 1997 en acuerdos internacionales. Además, se está pasando por el forro todos los acuerdos internacionales que Panamá ha firmado sobre el control de multitudes. Y el artículo 13, Álvaro, de la ley orgánica de la Policía Nacional dice que a la policía le toca respetar la dignidad humana. Imagínense qué dignidad se le puede haber respetado a esa profesora que iba ahí frente al McDonald's de Vía España, que la arrastraron entre 8 o 10 personas. Esa podía ser la mamá de Mulino, podía ser la mamá de los comisionados que están allí. Una señora que el único arma que tenía era un megáfono. Entonces, esas son violaciones muy serias a la dignidad. Y justamente la ley de la policía habla de esa responsabilidad que tiene. Nuestra ley de la policía hoy es letra muerta. Y yo pienso que mira, yo he ido a darle curso, Álvaro, charla, a comisionado. Hay gente muy inteligente. ¿Dónde están los inteligentes ahí? Los que están saliendo son las bestias. Eso es horrible, eso no puede permitirse. Lo que yo pido, Álvaro, como ciudadano, es que se cumpla la ley de la policía. Hay protocolos para usted atender el control de multitudes. Ese señor que sacó un arma allí, él no podía hacer eso. Donde iban unos niños. En la misma ley de la policía hay croquis donde dice cómo se debe hacer eso. Y quiero que sepas que la cantidad de gases lacrimógenos que han tirado por allí están prohibidos en cantidad de lugares porque son nocivos, son tóxicos. Entonces, yo creo que tenemos que respetar la ley. Si hoy a alguien se le ocurriera ir a poner todos los artículos, mira, el artículo 14, el artículo 15, habla de normas específicas en el trato a los ciudadanos, en el control de multitudes. O sea, todas estas disposiciones
reflejan un compromiso que hubo cuando se creó esta Policía Nacional legalmente. Y el otro punto, Álvaro, que quiero hablar es que la misma Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público habla que debe haber objetividad, que debe haber autonomía. Hoy los señores que están ahí dirigiendo el Ministerio Público piensan que el Ministerio Público es un ministerio del gabinete. El hecho que se llame ministerio, señor Gómez, no quiere decir que esa es una extensión del gabinete. Todas las noticias que yo tengo es que las órdenes las reciben directamente del gabinete. O sea, un ministerio público es una organización técnica autónoma de derecho que tiene que velar por el respeto a la Constitución y a las leyes, y comenzando con su propia ley. Si yo tuviera que decir, Álvaro, algo ahora mismo, una recomendación, es que el señor Gómez, independientemente que haya sido el abogado de Mulino, independientemente de eso, porque pudo no haberlo sido y ser peor, porque hay de todo, aunque yo creo que en este momento no hay uno peor. El que se lea lo que dice, si estamos en un Estado de Derecho, que se lea lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público, donde se habla de autonomía, donde se habla de debido proceso. Aquí no hay debido proceso. Entonces, nosotros estamos viviendo una situación difícil y yo pienso que Mulino debe estudiar más. Mulino no ha estudiado la historia de Panamá. Yo no creo. La historia de Panamá, mire, Justo Arosemena tenía fórmulas para resolverlo. Justo Arosemena que nació hace más de 200 años. Tenía fórmulas para resolver lo que estamos nosotros deliberando hoy, y no de la manera tan incivilizada, el atraso que estamos teniendo justamente por esto. Álvaro, mira, nosotros hemos tenido 3 diálogos importantísimos. Uno fue en torno a la separación de Panamá de Colombia. Liberales y conservadores se pusieron de acuerdo y por eso tenemos esa bandera, que es rojo y azul. El azul por los conservadores, el rojo por los liberales. Y habían salido de una guerra, de la guerra de los 1000 días, que nosotros no iniciamos, pero que quedamos metidos en ella. Tuvimos la Constitución del 46, eso que ocurrió después de la caída de Arnulfo en el 41, y los años siguientes, fue una cosa terrible, de inestabilidad, de gobierno de facto, el señor Ricardo Adolfo de la Guardia, y en el 46 se pusieron de acuerdo las diferentes corrientes, incluso primera vez que las mujeres tuvieron representación en diputadil, vamos a decir, en este caso de la constituyente, como Gumersinda Páez, y se hizo lo que se considera la mejor constitución que hemos tenido, que es la del 46, que todavía le sacamos provecho. Y por supuesto que el foro de Bambito en el 93-94, cuando era gobernante Pérez Valladares, gobernante Endara, se pusieron de acuerdo trabajadores, por eso tenemos trabajadores, gobierno, empleadores, y por eso, Álvaro, tenemos hoy ese título del Canal de Panamá que mucha gente la quiere como piñata y no han podido hacer frente. Imposible. O sea, somos un país de diálogo. Hoy ha sido imposible. Entonces, Mulino que busque eso. Oiga, pero aquí me pregunta alguien, y con justificada razón, bloquear calles para que nadie pase, ¿es respetar la ley? Me dice esta persona. Bueno, usted me lo pregunta. Yo estoy en contra del cierre calle. Estoy en contra también de que los maestros no vayan a dar clase. Nosotros somos el número 74 de 81 países en el ranking de PISA. Por supuesto que estoy en desacuerdo, pero eso, señor, el que preguntó y el que sea, eso no significa que haya terrorismo de Estado. O sea, justamente tenemos toda una experiencia humana que dice que el Estado lo que dice la ley de la policía. Yo lo que estoy pidiendo es que se cumpla la ley de la policía. Y si alguien cierra calle, hay que abrir la calle que sea con el protocolo de la policía. Yo no estoy, por favor, o sea, la gente va enredando la vaina. Así no es. O sea, lo que yo estoy diciendo, respétese la ley de la policía, respétese la ley orgánica del Ministerio Público, y que el señor Gómez no piense que el Ministerio Público es un ministerio del gabinete, como el de Cultura o el de Meduca y todo, que eso es lo que está haciendo. O sea, él se ha tomado su trabajo
O sea, como si él siguiera siendo el abogado Mulino. Y creo O sea, él tiene que, que leer... y creo que el ¿Perdón? tema de los cierres de calle, si mal no recuerdo, se resuelve en juzgados de paz. ¿O Bueno, yo no? O se resuelve en fiscalía. ¿Qué dice Genaro López como abogado sobre este tema? Prenda el micrófono, por favor. No lo tiene encendido. Y no se me vaya, profesor Candanedo. Vamos a hablar aquí. sí me quedo. Ok, ¿está listo? Sí, ¿Me escucha? sí, sí, alto y claro. Los temas de cierre de calle se resuelven en el Ministerio Público o en los juzgados de paz. Bueno, primero que todo, buenos días a toda la teleaudiencia de tu programa, de este noticiero, y agradecer la oportunidad. Bueno, los cierres de calle depende, que si hay alteración al orden público, eso debería atenderse normalmente en una protesta a través de los juzgados de las casas comunitarias o los juzgados de paz, que fueron reformados ahora recientemente. Y con antelación y antecedente histórico, normalmente siempre se han visto, incluso en épocas anteriores a las corregidurías. Sin embargo, acuérdate que hay situaciones que se pueden derivar propiamente de una protesta que pueden estar bajo la figura de un tipo penal. Cuando hay violencia, heridos. Exacto. Y puede que, en efecto, esa conducta desplegada por la persona en la protesta genere, en efecto, un tipo penal que el Ministerio Público tenga que intervenir. El gran problema de esto en el tema de la protesta social en su condena, porque es que nadie hace huelga ni protesta por deporte. O sea, a las organizaciones de este país ha quedado claro de que cuando se les cierran canales de comunicación, el tripartismo, el diálogo social, que es lo que debe imperar, las negociaciones colectivas y ese llamado a paz social que la ley combina, precisamente se toman entonces acciones como las que está pasando. Y si tú analizas el tema de la ley 462, se estableció primero, y es lo que es la excusa del gobierno, porque el gobierno impuso una mesa de escucha, donde realmente el debate fue nulo para efectos de generar un proyecto de ley en función de la seguridad social que recoja en debida forma las necesidades del sistema de seguridad social y los problemas de la caja de seguro social, porque es que la caja de seguro social es un pequeño engranaje de lo que significa la seguridad social en el concepto más amplio. Entonces aquí no se puede, y lo que se hizo fue que se pusieron la carreta por delante de los bueyes. Entonces después de eso se viene tomando decisiones por las organizaciones en función de que se aprueba una ley que es nefasta, que es violatoria y que trastoca un derecho fundamental como son las pensiones. ¿Y por qué? Porque es que resulta que nuestro título constitucional también ampara y protege el salario, y las pensiones entran a suplir el salario al retiro de la persona. Son derechos y garantías constitucionales. Y acuérdate que esas normas protectoras señalan claramente en la norma que no se pueden desmejorar esas condiciones que ya le han sido favorecidas a un trabajador. Y es lo que está pasando con la ley, y por ende de los gremios, que totalmente es justificada. Oye, Genaro, ayer acompañaste a tu padre al Ministerio Público, a las fiscalías especializadas, para hacerle frente a la publicación que había salido del propio Ministerio Público de que se había ordenado la aprehensión de Genaro, de Saúl Cerrut y otros dirigentes del Suntrac. ¿Qué pasó cuando ustedes pisaron esa fiscalía? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros desde la mañana Genaro estuvo con sus apoderados legales. Yo estuve presente, el licenciado Rolando Rodríguez, mantuvimos una reunión del equipo jurídico, y en efecto, el que nada debe, nada teme. Genaro tomó la decisión de manera colectiva y personal con la organización en función de apersonarse al Ministerio Público gallardamente a hacerle frente a la situación jurídica que a todas luces es legal, y que puedo explicar esa situación, de dónde se deriva. Y él, en efecto, fue notificado de la orden de aprehensión, y una vez notificada de la misma, se le hizo efectiva y fue puesto a órdenes de
Dirección de Investigaciones Judiciales y está en el sistema de aprehensión provisional de la DIJ de Ancón, está en el área donde hay delincuentes comunes y está privado de su libertad por una orden de aprehensión que a nuestro entender y en el ejercicio profesional a diario es ilegal. ¿Por qué? Porque resulta que este es un proceso que viene desde el 2022 en el cual él ha tenido una individualización, ha estado atento al proceso, ha tenido representación efectiva. Hay 9 tomos, 10 tomos de investigación, pero esos 10 tomos de investigación de documentación que en ejercicio de defensa se le ha presentado al Ministerio Público, porque esta causa no inicia en Panamá, esa causa inicia en el área de Bocas del Toro por una que en función de una pretensión que tienen un grupo de trabajadores con abogados inescrupulosos que han vendido sueños a estas personas en función de una situación que se generó de una web. ¿Qué resulta? Se le aprende, la carpeta la iban a archivar porque ya el Ministerio Público sabía de que no había la posibilidad en efecto de establecer los tipos penales que estaban siendo querellados. ¿Es cierto que Meldo Márquez fue fiscal en Bocas del Toro? Tengo entendido que sí, entendido que sí. Cuando ese tema se dio. Cuando ese tema se dio y la carpeta fue solicitada por el Procurador de la Nación. Se le remitió al Procurador de la Nación y el Procurador de la Nación ordenó que fuera asignada a las Fiscalías de Crimen Organizado, porque es que hay que hablar de esta situación. Y es preocupante porque la vulneración no solamente de las garantías, sino la implementación del Ministerio Público como un ente represivo político que se está dando. Y ellos son expertos porque ya en el gobierno, cuando fueron gobierno con Martinelli a la cabeza también, existía el sistema inquisitivo, también se impusieron procesos amañados en contra de los dirigentes. Entonces, ellos compulsaron esas copias y la Fiscalía entró a establecer de que por la información que está del IPACOP, guardaba relación a temas de crimen organizado, de blanqueo de capitales, y deciden aperturar la causa criminal y la investigación en la Fiscalía Segunda de Crimen Organizado. De ahí a tu padre se lo llevan detenido a la DIJ. Correcto. ¿Es el procedimiento? Es el procedimiento de rutina, pero esto no implica, porque es el procedimiento de rutina. Lo que no implica es la ilegalidad en la aprehensión. ¿Y por qué la aprehensión es ilegal? Precisamente porque es que había representación efectiva de su abogado. El proceso tiene una investigación de hace 2 años. El Ministerio Público incluso se ha trasladado de Bocas del Toro a Panamá muchas veces para realizar entrevistas al dirigente Saúl Méndez, a Genaro López, a Erasto Ruz para aclarar la situación. Entonces, es innecesaria porque es que las órdenes de aprehensión tienen un efecto de instrumentalizarse cuando hay la posibilidad de que tú no ubicas a la persona, de que esa persona es un riesgo latente, la posibilidad de fuga del mismo frente a lo que se está investigando, lo delicado de lo que se pueda estar investigando, pero este no fue el caso. Entonces, todo nos indica en este sentir de la existencia y el mecanismo represivo por parte del Ministerio Público en contubernio con el Ejecutivo para callar las voces que en este momento están haciéndole frente a una crisis social. En este país hay una crisis social, se ha establecido una dictadura, se ha establecido en este país lamentablemente un memorándum de entendimiento que es lesivo a la soberanía, cuando aquí ya habían temas de esa naturaleza ya superados, que no se supo defender y que hoy nos toca nuevamente hacer el propio ejercicio de libertad y de soberanía que una vez logramos el 31 de enero del 99. Entonces se tiró la lucha generacional por la borda, por decisiones de una administración que en efecto no tiene la capacidad de escuchar, no tiene la capacidad de diálogo, no tiene la capacidad de establecer interlocutores que puedan entre las crisis y las necesidades
poder encontrar solución. Y no solo eso, lo más peligroso que se están dando es que hay un sector, no todo, del poder económico y empresarial que se han puesto en contubernio con el gobierno precisamente, no solamente para establecer esas políticas que se vienen implementando, sino precisamente para callar esas voces y para acabar con el movimiento sindical. Y les voy a decir algo, que es importante que la población lo conozca. La libertad sindical presupone no solamente el derecho a huelga, organización de negociación colectiva y la libre asociación, sino que los sindicatos tienen condiciones especialísimas producto de su actuar, de lo que realmente representan, y es que los sindicatos lamentablemente, aunque les guste, no están para caer bien, porque son un contrapeso, son un factor real de poder en contra de las desigualdades que puedan generar los gobiernos. Y no dominar este concepto precisamente es lo que nos tiene en una crisis de cómo salir, porque es que hay egos. El presidente tiene ego, el presidente tiene que entender que él no está allí por sus virtudes. Eso ya nos lo ha demostrado. El poder lo desenmascaró rápidamente en menos de 10 meses. Él no está allí por su virtud, él llegó allí referenciado y fue aprobado y validado por un 30%, un poco más de la población en este país. Entonces, licenciado, nosotros tenemos un problema hoy en día que es preocupante en función de ese Estado de Derecho, y creo que es importante que el órgano judicial en las próximas horas juegue el papel preponderante que le corresponde en aras de adecentar la situación jurídica de mi padre y de otros dirigentes que se encuentran en esta situación. A eso iba, licenciado. Luego del traslado a la DJ el día de ayer, ¿qué procede en los próximos días, en estas próximas horas, según el procedimiento correspondiente? Mira, yo como profesional del derecho y que ejerzo también en la rama penal, lo que les puedo señalar al respecto es que nosotros estamos esperando que nos comunique oficina judicial hora de la audiencia y el día, que puede ser en la tarde, en el transcurso del día de hoy, o como puede agendarse para el día de mañana sábado. Y nosotros atender las solicitudes múltiples que el Ministerio Público va a realizar, que va a versar sobre la legalización de la aprehensión, que es ilegal, que va a formular y va a imputar cargos penales sobre la base inexistente de hechos punibles, y que va a solicitar medidas cautelares que a todas luces nosotros sabemos que va a ser la detención provisional, porque es lo que ellos han trazado en línea política utilizando al Ministerio Público. Así que nosotros haremos el ejercicio de defensa respectivo, y nosotros, y yo personalmente, y ahí le hice un llamado a la magistrada presidente, yo quiero que transmitan la audiencia, porque así como hicieron con la de Jaime, porque fíjate también que no se sabe cuál es el criterio para transmitir estas audiencias en función de intimidar y que la gente se vea reflejado en lo que están pasando los dirigentes del Sutra. Ese es nuestro entender y esa es la lectura que nosotros le damos. Pero yo estoy pidiendo que la transmitan para que ustedes comprendan y se den cuenta de las falacias, las mentiras y las incongruencias de los seres más oscuros que el Ministerio Público ha tenido y que están tratando en función de ¿cómo te digo? En función de complacencia, tratar de sacar un proceso que viene amañado en contra de los dirigentes y escudado en un ejercicio de acción penal. Así que nosotros vamos a estar pendientes, eso en el transcurso del día de hoy nosotros vamos a hacer las comunicaciones a los medios, a las redes, para que efecto se pueda tener conocimiento. Y quiero agradecer, Álvaro, el espacio que me has dado. Yo sé que indistintamente la posición de muchos que no comparten con la lucha histórica del movimiento sindical, que indistintamente de sus métodos, de su ideología, es consecuente siempre su actuar y se ha mantenido siempre vertical del lado de los vulnerables, del lado del pueblo y de la lucha social. Y yo quiero agradecer en ese sentido los espacios, porque nosotros podemos tener diferencias, podemos ser adversarios políticos, pero lo que al final tenemos que entender que todos somos panameños, y esto no se trata de una lucha de clase, de izquierda, de derecha, no. Aquí se trata de fortalecer la democracia, de poder tener la libertad de disentir, de pensar distinto, pero de converger como panameños en función de garantizar, porque aquí de manera irresponsable el sector empresarial, en el caso del ministro Chapman, ha manifestado
trágicamente que la ley no se puede derogar porque eso tiene efecto. Eso es una falacia. La Caja de Seguro Social no es una institución pobre, tiene un patrimonio extremadamente rico. Y no solamente eso, sino que ellos saben que si derogan la ley se les cae el negocio con las administradoras de fondos de pensiones. Ojo con lo que está pasando. Y no solo eso, sino que tenemos la obligación moral, ética, como ciudadanos, como panameños, también de defender nuestra soberanía por nuestros mártires, por nuestra autodeterminación. Tenemos problemas, resolvámoslos nosotros, no tenemos que tener la injerencia de nada, de nadie, y tomar las decisiones que como pueblo, que como panameños nosotros nos merecemos, y establecer en un nuevo pacto social, porque eso es otro problema que viene. Van a haber reformas constitucionales, van a aperturar la mina, van a tomar decisiones de la misma forma como se han venido tomando, y esta ha sido la regla que va midiendo las situaciones, cómo se van a atender por parte de las autoridades gubernamentales, y obviamente se necesita tener en las cárceles, se necesita tener fuera de circulación a quienes siempre han luchado en este país. El profesor Rafael Candanedo, comentarios, sí, preguntas. Sí, gracias Álvaro. Genaro, dos cuestiones. Yo he hecho encuestas y más del 90% de las personas creen que a esta altura del campeonato, más de un mes de protestas, debe ser derogada esa ley. Más del 90%. Usted seguía por lo que dice Chapman debe ser 1% de eso. El 90% de la población ha llegado a esa conclusión. Y creo que usted señaló antes, que es muy interesante, esto se hizo al revés. Es más, yo acabo de mencionar, Álvaro y Luis Beica, acabo de mencionar que el Bambito del 93 al 94, primero se pusieron de acuerdo y de allí salió preparada la ley de la policía, salió preparada el título constitucional del canal. Aquí se hizo al revés. Y aquellos, como dicen, polvos trajeron estos lodos. Ahora, más del 90% de la población cree que esa ley debe ser derogada y algunos creen que en parte. Lo otro que quiero comentarle, usted lo lleva mucho por el tema legal y bueno, es natural. Yo también estoy de acuerdo en que la ley debe ser respetada. Pero justamente este mes se están cumpliendo 92 años de cuando los nazis tomaron el control de los sindicatos. Por ahí comenzó todo, que llegó hasta la barbaridad del Holocausto, que hay gente que lo niega. Las tropas de asalto y la policía ocuparon en mayo de hace 93 años, ocuparon la oficina de los sindicatos. Ayer cuando yo veía esa entrada, además el FARC, mire, con esto termino mi comentario. Cuando el 5, 6, 7 de enero de 1990, después de la invasión, dos dirigentes del PRD, uno vive, que es Rubén Murgas, el otro era Roñoni. Tuve la oportunidad de estar allí frente a Novi. Ellos fueron a ver la oficina principal del PRD en Novi, una de las oficinas, y toda la habían desmantelado los norteamericanos. Habían sacado dos cajas fuertes. Y al día siguiente el New York Times publicó: usted no puede meterse contra los partidos de esa manera. Lo que violentaron ayer fue el FAT, el partido, el Frente Amplio, que funciona ahí el partido. Entonces yo creo que esto es gravísimo, es un tema mucho más legal, es un tema de un autoritarismo que se está entronizando en nuestro país. No sé, me gustaría escuchar su comentario. Profesor, ¿me escucha? Sí. Sí, escucho. Mira, cuando tú buscas el antecedente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en función de la propaganda y de cómo se estableció, y que eso se recoge también mucho en la obra de Hitler, de Mein Kampf, de su lucha, tú te puedes dar cuenta que se están utilizando esos mismos métodos para incidir en la conducta, en el pensar de la población, pero no solo eso, sino que es evidente esos ataques en contra del movimiento sindical, porque precisamente representa un factor real de poder
y la génesis del movimiento obrero, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, es hacer ese balance y ese contrapeso. Porque es que en el proceso evolutivo tiene que haber control social, porque el hombre tiene la necesidad de establecer cuáles son las conductas humanas en las que va a avalar la sociedad y las que va a cuestionar o las que va a castigar. Cuando ese orden se rompe, en efecto estamos en un anarquismo, en violaciones, como es lo que ha estado pasando. Entonces, esa situación es extremadamente preocupante. Nosotros tenemos un país que lamentablemente la corrupción, como su principal germen y enfermedad que tiene, ha polarizado este país. Hay realidades totalmente distintas. Tenemos un país, lamentablemente, que hay que decirlo, que ha vuelto extremadamente racista, xenofóbico, homofóbico, extremadamente corrupto. Esa es la realidad. Hemos cerrado los pasos a la juventud, sobre todo, valiosa de las redes sociales, de la inteligencia artificial, y tenemos una deuda moral inmensa con ello en función de establecer mejores días. Y lamentablemente el tema que hablaba de la seguridad social es un sistema que lamentablemente la discusión para poder resolver este problema y que atienda realmente tiene que darse también en función del marco constitucional. ¿Y por qué yo planteo esto? Porque es que la seguridad social en el sistema más amplio y en el sistema más pequeño, que las cajas de seguro social, y nosotros no tenemos una caja, 4 cajas. ¿Y por qué tenemos 4 cajas? Porque son independientes. Y hay que conocer los aspectos técnicos de lo que son o que lo que es la caja de seguro social. Tú debes entender de que no está adaptada el sistema, y ese ha sido el gran error, al mercado laboral panameño, a la precarización que existe hoy en día del empleo, a la generación propia de lo que son los empleos, y entonces eso no converge con el título constitucional. Y tú estás obligado como Estado precisamente a revisarlo, a adecuarlo, para establecer un pacto social que sea congruente con los sistemas de seguridad social y que en efecto establezcan la posibilidad efectiva de que ellos tengan un radio de acción en el tiempo y sea eficaz para que la población tenga lo que se llama un estado de bienestar. Mientras ese debate no se dé sobre la base de estos conceptos, precisamente como pasó en Bambito en algún momento, se reunieron y establecieron coyunturas de diálogo para, como panameños, resolver situaciones que coyunturalmente en ese momento se estuvieran dando. Esto va a ser imposible y vamos a tener estos estallidos sociales que se han venido dando precisamente provocado por el autoritarismo y la figura principal del primer mandatario, que debe ser el primer obrero del país al servicio y no gobernar para solo un sector. Genaro, una pregunta. ¿Por qué tu padre acude a el Ministerio Público a enfrentar la justicia y Saúl se va en horas de la madrugada a una embajada, la embajada de Bolivia, y según cuentan el propio gobierno, saltándose la cerca de la embajada de Bolivia para buscar asilo y luego un salvoconducto? ¿Genaro sabía lo que iba a hacer Saúl? ¿No sabía? ¿Lo conversaron? ¿Fue una estrategia? ¿Qué pasó aquí? Yo quiero aclarar la faz del país, porque ahora se quiere hacer ver de que porque Genaro sí se entregó, que Genaro es más transparente. No, todos los dirigentes del Suntra son personas transparentes. Y la organización, para hacer lo que es hoy en día, ha tenido que actuar transparentemente ante su colectivo y tener lo que han logrado, no solo en patrimonio, sino en su convenio colectivo, que es lo que le garantiza. Pero esa decisión de Saúl fue una decisión colectiva consultada, incluso con el equipo jurídico. ¿Por qué? Porque el compañero Saúl estaba recibiendo, él y su familia, amenazas, incluso de muerte, amenazas muy profundas y persecución. Y nosotros manejábamos información también, porque hay mucha gente que está solidarizada con nosotros en esta situación. Y sabíamos que esta semana, y en efecto así fue, por la información y los hechos que se dieron en contexto y que ya son de conocimiento público,
que se iban a tomar decisiones de aprenderlo y de ponerlo en centros carcelarios, ni siquiera en las preventivas, porque aquí el sistema indica en la norma que tú tienes que ir, como en el caso de Jaime, debería estar en Najita, esperando su audiencia de apelación, pero lo presentaron y está recluido en el centro penitenciario La Megajoya, en los pabellones de máxima seguridad, con delincuentes peligrosos. Entonces eso era lo que se quería hacer con el ánimo y la intención, y la vida uno la tiene que preservar, y el compañero tenía ese peligro inminente, lo cual justificaba en efecto toda acción de preservar su vida y su libertad, que son los bienes jurídicos más preciados. Genaro, por su parte, siendo mi padre, lo puedo decir, que es un hombre maduro, es un hombre que veragüense, de Chitra, que tiene un espíritu inquebrantable. Esa es la realidad. Y Genaro, a pesar de que se le hicieron las recomendaciones, él manifestó claramente de que él iba a ir y que él iba a atender lo que tenía que atender y aclarar esta situación. Y esto, simple y sencillamente, hacerle frente a lo que venga en este proceso y preservar la organización. Así que nosotros estamos en ese devenir, en esa situación, y en una decisión colectiva que se tomó. Y bueno, ahí está, hay órdenes de detención para toda la directiva, hay persecución, se han allanado en los sindicatos, todas sus seccionales, se han llevado equipos, documentos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y al final uno tiene que analizar y verse en ese espejo y pensar, porque obviamente ahora lo que se trata en función de las líneas políticas y los comentarios es decir, bueno, pero Genaro, ¿por qué se entregó? Y Saúl, ¿por qué no? Una decisión personal, una decisión también que fue acuerpada por su familia. Genaro es un hombre de 70 años de edad y bueno, él con su madurez, la templanza que lo caracteriza, él obviamente va a hacerle frente al proceso, y no solamente eso, va a seguir en la organización, y el sindicato sigue operando, el convenio colectivo sigue vigente, y hay que garantizar la preservación de la organización, que en estos momentos está pasando una situación complicada, producto de la persecución que se viene generando por el gobierno en contubernio de sectores del área de poder económico y empresarios. Cierro breve, ya se me acabó el tiempo, Genaro, con la siguiente pregunta. Ese caso de estafa agravada, usted mencionó el año, que viene de Bocas del Toro. ¿De qué año es? Ese proceso viene del 2022, la querella viene del 2022. Pero aquí hay que ser presto porque hay mala información. Mira, en Boca del Toro hubo una huelga. Esa huelga que se dio en Boca del Toro duró como casi 4 años. Pero cuando se da la huelga, acuérdate que la huelga, tú presentas una demanda de imputabilidad, porque la huelga lo que produce es la suspensión de los efectos del contrato. Cuando levanta la huelga, pero cuando se da la demanda de imputabilidad de la huelga, el tribunal en Boca del Toro falló a favor de los trabajadores, que implicaba que la empresa tenía que pagar todo ese tiempo de huelga, porque los trabajadores demostraron que se vieron obligados a ir a huelga por una serie de violaciones del Código de Trabajo y del convenio colectivo por parte de la empresa. Es decir, el problema lo generó la empresa. Entonces, se condenó a la empresa a pagar unos $5 millones por el tema de la imputabilidad. La empresa no tenía cómo hacerle frente al pago de las sumas líquidas de $5 millones, y entonces se utilizó la entrega de estos globos de terreno, estos lotes, son lotes, para cerrar un acuerdo que representara por lo menos lo que le correspondía a los trabajadores. El sindicato tenía la representación de los trabajadores, porque en el proceso quien tiene la representación de todos ellos es el sindicato Suntra en este caso. Luego de eso, ese acuerdo fue llevado al Tribunal de Trabajo y fue validado por el Tribunal del Trabajo. Es decir, que en estricta legalidad fue homologado, validado, y se reunieron todos los requisitos necesarios para la validez del mismo, y se incumplió por parte de la empresa. Obviamente se tenía un globo de terreno, pero no se tenía la liquidez, y los trabajadores lo que querían era la liquidez.
Se hace una asamblea general donde la mayoría de los trabajadores, en su mayoría, decidieron y aceptaron que en efecto se diera una operación a través de la cooperativa para efecto de establecer una línea de crédito que les permitiera tener los recursos para que a ellos se les pagara y poder percibir la suma líquida que se había generado producto de la imputabilidad, de la demanda de imputabilidad de huelga. Y así se hizo. Más de 380 trabajadores firmaron los convenios, firmaron los acuerdos, tienen los respaldos, pero estas personas que presentan la querella, guiadas por estos abogados inescrupulosos, le han vendido sueños en decir que esos terrenos valen 28 millones de dólares. Tú me vas a venir a decir, Álvaro, que si yo te debo 5 millones de dólares, yo te voy a pagar con un bien de 28 millones de dólares. Eso es ilógico, para no utilizar otro epíteto. Entonces, ellos presentan su querella por estafa, por blanqueo, porque dice que hay falsificación. Hombre, los terrenos le pertenecían a la empresa y en una línea de tiempo, en un momento fueron titulados y trasladados al sindicato, lo que le dio al sindicato el título de dominio del bien. Y no solo le da el título de dominio del bien, sino que es la asamblea, porque ellos no estuvieron de acuerdo, pero es que eso era una decisión colectiva, porque el conflicto se genera de un problema colectivo y en colectividad, de acuerdo a los estatutos y a lo que la ley de trabajo indica, se tenía que tomar una decisión y esa fue la decisión. Incluso muchos de esos trabajadores que estuvieron en la querella a raíz de esta situación, con posterioridad han venido entendiendo la situación, han firmado finiquitos, también se les ha pagado y se le tiene todo el respaldo y la documentación. Bueno. Entonces, no había delito y ahora se quiere utilizar ese proceso que viene del 2022 para meterle el audito de la cooperativa que se hizo y ahora hacer un proceso en función de querer imputar por esta serie de delitos de una situación que es inexistente, porque no hay precedente en el tema de blanqueo de capitales, no hay falsificación porque la obtención de esos terrenos provino de la propia empresa y realmente no hay estafa porque eso convergió en una situación donde una asamblea decidió cuál era el camino frente a la necesidad de percibir las sumas líquidas que le fueron reconocidas propiamente por el juzgado de trabajo. Bien. Es la realidad de ese proceso. Gracias, Genaro López. Le agradecería que nos informe con precisión cuando la tenga la hora de la audiencia y si va a ser transmitida en vivo, como usted lo está planteando al país. Ojalá. Gracias. Bien. Gracias, Álvaro, por el espacio y a todos por el apoyo que han tenido con la familia López y con el sindicato también. Y bueno, a estar atento a lo que va a pasar. Y la pelea es peleando y la lucha sigue. Gracias a usted por su participación. Y aquí en este proyecto informativo no solo hablan los sindicalistas.